Ok, hola a todos, mi nombre es Andrés Manjarres. El día de hoy les vamos a hablar un poco respecto a lo que vendría siendo la evidencia, ¿no? Número uno. Y pues en este caso me tocó explicarles un poco sobre el tema 6, el cual nos habla de lo que vendría siendo las leyes de Newton. Entonces, empecemos. Primeramente, remontémonos a cómo se llama el curso, Física uno, Dinámica y Cinemática. Para entenderlo, podemos determinar que la dinámica vendría siendo el estudio de esas causas del movimiento. Y esas causas vendrían siendo por fuerza o por energía. Es así como podemos iniciar a conceptualizar el primer tema que vendría siendo pues, las fuerzas, ¿verdad? Y pues la fuerza podría ser la manera en que interactúan dos o más objetos dentro de un plano. Y como tal, podemos definir de que existen muchos tipos de fuerzas, pero en este caso nos vamos a centralizar en dos principales, que vendría siendo la directa y la indirecta. La indirecta sería cuando un campo, un entorno, está afectando sobre uno mismo o sobre algún otro objeto o persona. Y por otro lado, tenemos el que vendría siendo de contacto. En este caso sería de que yo empujo a alguien o pues simplemente estoy agarrando un objeto o algo por el estilo. Para poder dejar más en claro lo que vendría siendo pues, la fuerza indirecta, podemos mencionar el peso. El peso, pues muchas veces lo entendemos como lo que vendría siendo lo que pesamos nosotros mismos, pero no es el caso. Miren, la fuerza como tal sería el peso. ¿Por qué? Porque está tomando en consideración la masa, que es la cantidad que pesamos, por la gravedad. Es así como podemos decir de que el peso es medido en newtons. ¿Por qué? Porque es una fuerza. Y la masa vendría siendo, pues pesada en kilogramos, medida. Y ahora sí, podemos iniciar con lo que vendrían siendo las leyes de Newton. Este personaje fue Isaac Newton, el fundador de estas teorías, o de leyes más bien dicho. Y pues básicamente es un físico de los 1600, que mediados, y pues terminó falleciendo hasta 1700. Y pues básicamente con estas tres leyes que les voy a empezar a platicar, fue lo que vendría siendo los fundamentos o las bases a la mecánica clásica. La ley número uno nos plantea que es la ley de la inercia, es decir, yo lo veo como si fuera una ley de lógica. Si un objeto está avanzando en una velocidad constante, va a continuar de esa manera si es que no tiene alguna cosa que lo limite. Y del mismo modo, si algo está estático o en reposo, va a continuar de la misma manera si es que no hay alguien o una fuerza que lo llegue a perturbar. Luego tenemos lo que vendría siendo la segunda ley de Newton, que esta vendría siendo del movimiento. Y pues básicamente decimos de que la aceleración de un cuerpo, o sea, la velocidad que adquiere, vendría siendo pues directamente proporcional a la fuerza que se le aplica. O sea, qué tan fuerte te empujo es qué tan fuerte vas a salir disparado. Y de la misma manera podemos decir que es inversamente proporcional a la masa que se tiene, o sea, el peso que tiene. No confundir masa y peso. Por último, pero no menos importante, tenemos la tercera ley que vendría siendo la de la acción y reacción. Es decir, de que toda fuerza que apliquemos va a tener una fuerza contraria de la misma magnitud hacia el lado opuesto. Y pues para terminar este tema podemos mencionar la existencia de un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es esto? Básicamente dentro de la física, como buscamos obtener la respuesta de la causa del movimiento que existe dentro de un objeto o persona, podemos dibujar ese objeto como por ejemplo un cuadrito con todas las fuerzas que se les están aplicando en ese instante. Es decir, podemos empezar a separar al objeto de todo su entorno y pues básicamente dejarlo en un cuadro en blanco. Y pues dentro de ese cuadro existirían ciertos vectores que señalan las fuerzas que se le están aplicando en ese momento. Por ejemplo, si está en movimiento, podría existir una fuerza de fricción al lado contrario. Y del mismo modo, podemos mencionar de que existe el peso o la gravedad. Ambas son distintas, o sea, tendrían magnitudes distintas y existiría el peso de la normal. Entonces, básicamente se aplicarían esas y más fuerzas en caso de, ahora sí que el problema que se quiera resolver. Así que en este caso los voy a dejar con mi compañera Natalie, la cual se va a encargar del tema 7
y pues para hablar respecto a cómo es que podemos aplicar todos estos temas. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo soy Natalie y les voy a explicar el tema 7. El tema 7 es en sí de las aplicaciones de las leyes de Newton, pero se enfoca en la segunda ley, que se escribe de la siguiente forma. Aceleración va a ser igual a fuerza neta entre su masa, y aquí tenemos de que la forma abreviada. La segunda ley de Newton se enfoca, en pocas palabras, en la aceleración de un cuerpo. Este varía de manera inversa con su masa y en forma directa con la fuerza resultante aplicada en dicho cuerpo, como aparece en ese post-it. Si se aplica dicho movimiento en el eje de las X, se aplicaría con la siguiente fórmula. Sin embargo, por ejemplo, si la línea no estuviera totalmente horizontal, que estuviera curva, ya no se está aplicando solo en el eje de las X, se está aplicando también en el eje de las Y. Y de esta manera, se aplicaría la siguiente. Y pues sí, nuestro punto clave aquí es que nuestra sumatoria en fuerzas en Y va a ser igual a 0. Aquí puse un pequeño ejemplo y si se fijan en las palabritas en negritas, tenemos masa, fuerza y coeficiente de fricción cinético. Esto es lo que nos va a permitir aplicar a nuestras fórmulas. Y dirán, ¿por qué coeficiente de fricción cinético? Porque si se fijan en nuestro pequeño diagramita, aparece ese cuadradito azul y nos dice que estamos aplicando una fuerza horizontal. O sea, lo estamos restregando contra el piso, en pocas palabras, y desde ahí ya necesitamos un coeficiente de fricción cinético. En este caso es de 0.2. Aquí vamos a aplicar las formulitas y si se fijan en el análisis en el eje de Y, nuestra sumatoria de fuerzas va a ser 0. Entonces ahí solo nos tenemos que aplicar en nuestra fuerza normal, que está ahí representada con una N, menos nuestro peso. Pero como sabemos, nuestra fuerza normal vendría siendo equivalente a nuestro peso porque nuestra fuerza normal se saca multiplicando la gravedad por la masa que ya tenemos, que en este caso es de 2 kilogramos. Entonces sabemos que nuestra fuerza normal es equivalente a nuestro peso porque se saca de la misma forma, gravedad por nuestra masa. Eso nos daría que nuestro peso, nuestra fuerza normal, que es la que queremos sacar para poder sacar nuestra fuerza de fricción, sería 2 kilogramos nuestra masa por 10. Estamos usando 10 para fines prácticos, estamos redondeando la gravedad. Entonces sería 2 por 10, 20 newtons. Entonces ahí ya podemos empezar a liberar nuestra formulita, que es fuerza de fricción va a ser igual a nuestro coeficiente de fricción, que es 0.2 por nuestra fuerza normal. Entonces sería 0.2 por 20 newtons nos daría un total de 4 newtons. Entonces ahora nos vamos al análisis en el eje X, que es en sí lo que queremos sacar porque estamos aplicando una fuerza horizontal. Entonces ahí tenemos que va a ser nuestra fuerza, porque recuerden que queremos sacar nuestra fuerza resultante, sería fuerza menos nuestra fuerza de fricción, que es en sí lo contrario. Ahí aparece la dirección de la fuerza aplicada, es lo contrario a la fuerza de fricción, por eso lo estamos restando. Es igual a nuestra masa por aceleración. Entonces nada más sustituimos 16 menos 4. Eso nos daría un total. No, es equivalente, disculpen. Es equivalente a 2 porque estamos ahí sustituyendo por nuestra aceleración. Ya tenemos todos los valores sustituidos, pero ¿qué nos falta ahí para liberar nuestra aceleración? ¿Qué es lo que queremos sacar? Pues el 2. Entonces simplemente lo pasamos para el otro lado, liberamos nuestra A y eso nos daría un total de 6 metros sobre segundo. Hola, soy Diego y les voy a hablar un poquito sobre lo que es el tema 8. Me gustaría empezar aclarando qué es la energía en general. La energía es la capacidad que posee un cuerpo para ejercer un movimiento, para ejercer un trabajo, una transformación o una reacción. La energía la encontramos en todos lados y es evidentemente útil y necesaria para cualquier cosa. Dentro de nuestros cuerpos se transforma la energía química en calor, en movimiento, en trabajo. Para nosotros ir al trabajo transformamos energía química dentro del combustible en movimiento. Luego podemos definir lo que vendría siendo la energía cinética como la energía del movimiento, es decir, de que cuando un objeto o una persona se mueve, adquiere cierta energía o la utiliza. Entonces, como tal, podemos denominar al movimiento como el desplazamiento de un objeto o persona de un punto a otro. Gracias a este nuevo concepto de energía que tenemos, el de la energía cinética, podemos determinar un nuevo teorema relacionado al trabajo. En este caso vendría siendo el trabajo-energía. ¿Y qué es lo que nos indica? Nos indica que cada objeto o cada sujeto merece o utiliza cierto esfuerzo para llegar a desplazarse. ¿Qué es
El trabajo en física se entiende como la fuerza necesaria que se le aplica a un objeto para moverlo una distancia determinada. Se puede calcular como fuerza por distancia y se mide en joules. Y básicamente nos indica eso, la fuerza que necesitas para mover un objeto una distancia determinada. Evidentemente no es igual mover una caja llena de ladrillos que mover una caja llena de ropa. Uno necesita más fuerza porque uno tiene más masa, etcétera, ¿no? Y requieren magnitudes de trabajo distintas. Entonces, este teorema lo que nos dice básicamente es que si tú quieres calcular el trabajo neto, el profesor nos puso un ejemplo que decía, ¿no? Un barco dispara una bala de cañón de cierta masa a cierta velocidad y luego posteriormente impacta, ¿no? ¿Cuál es el trabajo neto realizado? Es así como finalmente podemos definir a la energía como un trabajo por el movimiento que ejerce. Ahora, como tenemos la energía cinética, también podemos determinar otros tipos de energía, que en este caso vendría siendo la potencial. La energía potencial se refiere a la posición de un objeto respecto a cierta altura. Entonces, a medida que es más alto, más energía va a existir. Esto se calcula gracias a la masa, a la gravedad y a la altura que tiene el objeto. Por ejemplo, cuando un objeto está en la cima de una estantería tiene cierta energía potencial y cuando el objeto se cae, nosotros podemos ver cómo esa energía potencial se convierte en energía cinética a medida que acelera. Ahora podemos determinar la energía dentro de un resorte. Un resorte, como bien sabemos, se puede estirar o se puede comprimir si es que está estirado. Entonces, esta energía se puede calcular gracias a la constante que se nos da, la constante del resorte, y gracias a la distancia con la que se comprime. Eso vendría siendo la fuerza. Bueno, hola, yo soy Genaro Gómez, vengo a explicar el tema 9, ¿sí? Que es conservación de la energía. Desde pues, que estamos en física, ¿no? Nos han dicho que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, debido a esto, se saca pues una relación, ¿no? Una fórmula relacionada a eso, que es que la energía inicial es igual a la energía final. O sea, nuestra energía inicial, dado el principio que dije ahorita, ¿no? Se va a transformar en energía final. Entonces, gracias a esta fórmula o a esta relación, se puede sacar una fórmula, ¿no? Que sería la de energía cinética 1 más energía potencial 1, ¿sí? ¿Por qué 1? Porque sería nuestra energía inicial, ¿sí? Entonces es igual a nuestra energía cinética 2 más nuestra energía potencial 2, que pues es nuestra energía final, ¿no? Entonces se cumple nuestra energía inicial, que es K1, y nuestra energía final, que sería K2, ¿no? O sea, sería energía inicial, energía final, ¿sí? Y ahora hablando un poquito de lo que es el tema 10, que habla básicamente sobre el impulso y el momentum, y el teorema de impulso y momentum. El impulso es un concepto bastante más sencillo de comprender porque es muy básico. Básicamente el impulso es la fuerza que tú aplicas en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, cuando tú empujas a tu hermanito pequeño en el columpio, pues tú le estás aplicando un impulso, ¿no? Si tú le aplicas X cantidad de fuerza en X cantidad de tiempo que estuvieron en contacto, ¿no? Porque al final el impulso, pues se necesita una fuerza de contacto, ¿no? Necesitas empujar algo. La fuerza que tú aplicas multiplicado por el tiempo que estuviste en contacto con el otro cuerpo, así obtenemos el impulso. El impulso se mide en newtons por segundo, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, estás empujando el auto porque se te quedó sin pila, tú le estás aplicando un impulso, estás aplicando una fuerza por el tiempo que estás en contacto, ¿no? Entonces, esto es básicamente el impulso. El momentum, por otro lado, se conoce también como la cantidad de movimiento. Es básicamente la masa del objeto multiplicado por la velocidad que tiene, y así tú puedes calcular
el momentum, la cantidad de movimiento que tiene. Es similar a como calculas la fuerza, solo que en vez de ser aceleración es velocidad, es parecido, ¿no? Son conceptos parecidos. Y hay un teorema que es el teorema de impulso y momentum, que básicamente nos dice que la cantidad de impulso total es igual a la diferencia de momentum. Esto es muy parecido igual cuando vimos el tema de trabajo, que la cantidad de trabajo neta era la diferencia de energía cinética. Es muy parecido, la cantidad de impulso total es la diferencia de momentum inicial y final.